Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este lunes, la escritora argentina Luisa Valenzuela presentaba su libro La mirada horizontal en la Embajada de Argentina aquí en Francia, libro en el que descubrimos la faceta periodística de esta enamorada del lenguaje, reconocida en el mundo entero y que ha sido, no hace mucho, la primera mujer en haber recibido en México el premio Carlos Fuentes. Significa tantas cosas, ¿no? Aparte de toda la emoción y la felicidad y el honor, el alto honor y la responsabilidad, que eso significa toda la presencia de Fuentes y que lo entrega el presidente en el Palacio Nacional. Es una cosa tan extraordinaria, tan impensada. Significa también, eso lo voy a decir, un abrazo de México, el país que yo adoro. Entonces siento que es un amor retribuido de alguna manera. Bueno, por la figura de Carlos Fuentes, no te quepa la menor duda, es una de las grandes figuras de la literatura universal de estos últimos tiempos y nos hace tanta falta, porque era un hombre con tanta conciencia de su mundo, del mundo que lo rodeaba, de la solidaridad. Era un hombre tan generoso, pero el efecto era muy profundo. Y precisamente para hablarnos de su faceta de periodista, que por cierto se inició en Radio Francia, pero también de su brillante trayectoria literaria, Luisa Valenzuela ha sido tan amable de venir hasta nosotros. Muy buenas tardes, Luisa. Buenas tardes, John de Batallé. Es una emoción enorme estar acá con ustedes en Francia, con vos en este prestigioso programa y con tu audiencia, que debe ser seguramente maravillosa, por eso te escucha. La emoción por es eso nuestra. Te escucha. La emoción es nuestra, querida Luisa. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1938, si no me equivoco, y que, como se suele decir aquí en Francia, de muy pequeña te caíste en la olla de la pócima como Obelix, de la olla de la pócima literaria, por supuesto, porque Sí, tu madre sí. era la escritora Luisa Mercedes Levinson. Hablábamos de mujeres únicas. ¿Es cierto que tu madre fue la única mujer en compartir autoría en un cuento con Jorge Luis Borges? Con cuentos sí, porque muchas mujeres trabajaron en los ensayos y eso con él, pero en cuentos tengo entendido, y sí, que él fue la única con la quien escribieron este cuento. Y fue para mí una experiencia muy divertida, porque se encerraban en el comedor de la casa a escribir y se reían tanto, se divertían mucho juntos. Entonces yo creo que ahí, que yo no pensaba ser escritora, y quizá se enganchó en mí la idea de que es muy divertido escribir y muy fácil. Y después Borges salía muy orondo y me decía, hemos trabajado mucho hoy, hemos completado una línea. Eso era escribir, no lo que hace uno que escribe varias páginas. Pero mi madre lo que dijo después es que aprendió con él la precisión del lenguaje. Pero mientras tanto escribía un cuento muy irónico, burlándose de todo, esas cosas que le gustaban cuando hacía cuentos en colaboración. Por tu casa pasaban gente como Bioy Casares, Sí. Sábato, y el propio Sí, Borges. sí, ¿No? mayoría hay mujeres, Carmen Gándara, gente interesantísima, Silvia Poletti, sí, tenía grandes escritoras también, grandes poetas, María Emilia Laíte. La pequeña Luisa, ¿qué pensaba de esos señores que pasaban por ahí, que hablaban seguro mucho con tus padres y que eran un poco aburridos, ¿no? Seguramente. No, era divertidísimo, porque yo les tomaba un poco el pelo, me permitían, porque yo era una niñita irreverente, pero iba a sus conferencias y los escuchaba con fruición, porque era absorber el mundo, era muy interesante, hacían charlas en casa y debatían temas muy, muy profundos, tales como si había que usar el vos o el tú en la literatura, ¿viste? Y ahí se debate y deciden que en una novela, si están hablando los personajes argentinos, tienen que hablar de vos, pero en la poesía va a ser de tú porque es como más poético. Fíjate tú. Imagínate, Sí. puedes llamarme Sí. de vos, no te Y importa. otro debate era, en serio, si la literatura compra el arte por el arte o el arte dirigido. Y entonces la sensación, yo me crío con la idea de que la literatura y la política son enemigas, que es anatema la política y la literatura. Y mira vos a dónde llegué, ¿no? Sí. Así que, bueno, yo escuchaba a medias. Y sí, y además mi intención no era ser escritora, mi intención era ser aventurera, ser científica, hacer cualquier otra cosa. Te interesaba mucho la ciencia natural, ¿no? He leído. Me llamaba mucho la ciencia natural, lo desconocido, la gente, las ceremonias extrañas, el mundo indígena. Eso desde muy chica me llamó mucho la atención, toda la otredad. En cierto modo, un escritor es un entomólogo de la humanidad, ¿no? Mira con microscopio Sí, a en los cierto modo personajes, sí, ¿no? pero más el lenguaje que el personaje en sí, ¿no? Por supuesto. Es un entomólogo del lenguaje. Luisa Valenzuela, tu relación con Francia Entomóloga. es temprana. Vas a casarte con un hombre de negocios francés y con solo 20 años te plantas con él aquí en Francia, en París, donde vas a trabajar
en Radio Francia, ¿no? Sí. ¿Cómo llegas a Radio Bueno, yo Francia? llegué acá, me casé con un francés, el Théodore Marjac, y venimos a vivir primero en Normandía, donde él estaba trabajando. Él empezó a trabajar porque era un marino mercante, pero dejó la marina para instalarse a trabajar en tierra. Y ahí, bueno, me sentía muy rara, muy fuera de mi lugar. Pero y tuve una nena. Y después cuando vinimos a París fue muy interesante, porque si bien yo seguía siendo una muy joven madre, empecé a frecuentar los círculos literarios como periodista, porque fui corresponsal de un diario que ya no existe más, que es El Mundo, y estuve en el Festival de Cannes, estuve embarazada, fue muy divertido. Y ahí empecé también a hacer cosas por la ustedes, por la Vivo Française, para América Latina, como ahora estamos haciendo, pero sin video. Unos programas cortitos, muy lindos, y sobre Francia. Y así me fui fogueando y escribí mi primera novela acá, Hay que sonreír. ¿Hay que sonreír? Debo decir una cosa, gracias a que me impulsaba mucho Michel Chodkiewicz, que estaba en Seuil en aquella época, y Michel Chodkiewicz, que me había dicho de entrada que no la iba a publicar, porque no podía, digamos, pero me pedía cada tanto 50 páginas y me obligaba a escribirla. Se lo agradezco mucho hasta el día de hoy, esa primera novela. Después cuando me fui a Buenos Aires, 2 años después, con la novela terminada, me la iban a publicar acá, edición, después te digo, porque ahora no me sale los nervios. Y la retiré porque pensé que había que corregirla, cosa que es cierto. Y tardé 6 años en volver a mirarla, porque sentía que era una novela sin sentido del humor. Y cuando la volví a mirar me reí mucho, porque era muy argentina, pues eso pasa en Argentina, en los bajos fondos argentinos, pero tan absolutamente arquetípica del tango y todos esos mundos y la prostitución y los bajos fondos que me causó mucha gracia. Con lo cual la reivindiqué. En los 70 vas a volver a Buenos Aires, donde vas a trabajar como periodista en La Nación, por ejemplo, y con otras publicaciones. Eso te permitió viajar mucho, ¿no? Bueno, el sueño mío era los viajes, ¿no? Fue mi sueño de infancia también. Así que el periodismo sí me empezó a abrir las puertas del mundo, de alguna manera, sobre todo en la Argentina. Recorrimos mucho en unas cosas que se llamaban Imágenes del Interior Argentino cuando entré a trabajar de planta en un suplemento en el diario La Nación. ¿Qué ambiente había en esos años? ¿Perdón? ¿Qué ambiente se respiraba en La Nación? Bueno, éramos una pequeña cápsula. Con el jefe del director del suplemento, que fue mi maestro en todo sentido, que es Ambrosio Vecino, porque yo empecé el periodismo de la calle, no tengo ninguna carrera, soy profesora universitaria, pero no alumna, jamás he sido alumna universitaria. Enseñaba en Nueva York. Me fui fogueando ahí. Entonces teníamos un ambiente muy amistoso, muy cordial, porque nadie nos llevaba mucho la punta, era un suplemento ahí medio dejado de lado del diario ese tremendo, que no era La Nación atroz de ahora, era un diario serio, de derecha, pero cuando nos permitía todo tipo de reflexiones y demás, no había censura. Y a mediados de los 70 llega la dictadura argentina y te censuran una novela y te ves obligada a marcharte a Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, yo publico en medio de la dictadura sale primero el libro que escribí, volviendo justamente de Barcelona. Yo volví a Buenos Aires muy violento y escribo Aquí pasan cosas raras en los cafés durante un mes, ¿no? Escribo un libro de cuentos en un mes, después de un año y pico después, lo publico ya en dictadura, como el primer libro de la era de López Rega, porque era la violencia. La violencia en ese momento era totalmente visible, las razzias eran visibles, todo veías. Lo único que hicieron los militares es taparlo, esconder, seguir, peor todavía, que lo cual es mucho decir, y escondido. Entonces la gente después te va a decir, no sabíamos qué pasó esto. Sabían y no podían asumirlo, no podían reconocerlo. Entonces después esa novela que escribí en Barcelona, que es como en la guerra, hubo que pulir un poquito, ya me la había contratado Sudamericana, y hubo que pulir algunas cositas para poder que pase además ese título. Aníbal Ford me escribió una cuarteta de ir al amor como a la guerra, porque había que justificar el título. Y sacamos una página de una tortura y demás, pero si no, la novela está intacta. ¿Hubiera sido peligroso quedarte en Buenos Aires? Bueno, no, me quedé hasta el 79. No, me quedé, después me entró la policía en casa cuando estaba en México, me dijeron que no volviera, volví un poco, lograron... Era la policía, eso fue lo bueno, no los parapoliciales o los paramilitares. Entonces lograron un poco esconder eso y sacar ese legajo. Volví
y me invitaron justo a la feria de Frankfurt, la Feria Internacional de Frankfurt. Entonces llegué, toqué base y me fui de nuevo. Y después ya cuando volví las aguas esas se habían aquietado y me quedé hasta el 79, que ya ahí la cosa está imposible ni siquiera de abrir la boca, ¿no? Volviendo al libro La mirada horizontal y a tu faceta de periodista, que presentaste este lunes precisamente aquí en París, imagino que conociste a Gabriel García Márquez en México, ¿me decías? Sí, a García Márquez lo conocí bastante tarde en México, en casa de mis queridísimos amigos Angelina del Valle y Javier Wimmer, que eran muy amigos de todo el mundo. Ahí iba Fuentes. Tengo una fiesta de cumpleaños donde estaban Carlos Fuentes, Cortázar, no, Cortázar no, perdón, eso ya me sale del alma, no estaba decididamente, Gabo. Había muchos grandes intelectuales, era un lugar muy maravilloso. En México también estuve muy cerca de esas grandes figuras. Muy queridas también, ¿no? Elena Poniatowska, Margot Glantz, toda esa gente tan maravillosa. Viviste en Barcelona también, donde la gran Carmen Balcells encendió la mecha del boom de la literatura latinoamericana, ¿no? Sí, eso fue muy raro, era todo muy raro en ese momento. Ahí el ambiente era medio picante, porque todo el mundo quería su rinconcito, ¿no? Pero había gente muy interesante dentro de las figuras no tan destacadas, ¿no? Como la gente de mi generación, los de mi generación. Estábamos recordando a Mauricio Baqués, a Alberto Custé, Susana Constante llega después, Nérida Piñón andaba por ahí, Lucía Ángel. Eran muy linda gente. Estábamos en plena dictadura todavía en España. Franco estaba vivo todavía. Pleno Franco. Pero se respiraba un aire interesante también en la Barcelona, con Terence Moix, con Ana María Moix, con toda esa gente, ¿no? Por supuesto. Claro Luis Goytisolo también era amigo, más o menos amigo nuestro. Gran escritor y gran diplomático también fue Carlos Fuentes, que lo conociste en Barcelona o fue en México. En México. ¿Perdón? ¿A Carlos Fuentes lo conoces en Barcelona? No, a Carlos Fuentes lo conocí en París. En París. A Cortázar lo conocí en México y a Fuentes en París. Curioso. Por eso escribí este libro, Entrecruzamientos. Todo se entrecruza de una manera muy interesante. Entrecruzamientos Cortázar-Fuentes. Lo conocí en París, en casa de Fernando Botero, gracias a mi gran amiga dorada que recuerdo tanto, que era Lea Lublin, esa estupenda artista plástica argentina que estaba acá. Tantos buenos artistas plásticos argentinos había acá, ¿no? Sí. Eso es lo bueno de las dictaduras, que obligan a los artistas a salir. Sí, pero esto mucho antes de alguna otra dictadura, viste que siempre tuvimos altos y bajos, alguna otra dictadura o nada. Todo París era como la meta ideal de mucha gente. Mía también en algún momento. Imagínate. Me decías que tu ideal de ciudad es Nueva York. Has vivido 10 años ahí en Nueva York. ¿Fue ahí donde conoces a Susan Sontag? Sí, ahí la conozco, a Susan Sontag, maravillosa Susan Sontag. Teníamos una relación muy particular, porque ella me decía que con nadie hablaba de literatura más que conmigo. De la cocina literaria, pero desgraciadamente yo no llevo un diario, así que un montón, lo que recordaba lo escribí, pero lo que no recuerdo se ha ido, y algunas cosas quedan, son un poco fatuas, digamos, pero era muy linda, era una mujer muy exigente, pero muy exigente consigo misma. Entonces cuando venía con exigencias a veces un poco desmedidas con la puntualidad y eso, yo me reía, porque también no se puede todo. Pero teníamos una cosa muy cordial. Ella me llevó al New York. Ella habló bien de mí en el New York Times antes de conocerme, porque había encontrado, debo decir ahora la verdad, un libro mío en una mesa de saldos. Le llamaba la atención todo lo distinto y lo nuevo, ¿no? Entonces encontré un libro mío en inglés. El destino. En la mesa de saldos y me recomendó en el New York Times. Entonces así la conocí, eso fue también volviendo a estas anécdotas que tienen que ver con la política y la literatura. Alaíde Fopa, la gran escritora guatemalteca, cuando vuelve a Guatemala es desaparecida ella y su conductor y el chofer. Y entonces hubo una marcha en la misión guatemalteca, frente a la misión guatemalteca en Nueva York, y allí en esa marcha la vi a Susan Sontag, marchando por Alaíde Fopa. Me acerco y le digo, Susan, soy Luisa Valenzuela. Me dice, I am your fan. Y entonces me insiste que me lleve al Instituto al New York Institute for the Humanities, que era un lugar de los grandes, altos intelectuales norteamericanos, donde yo me sentí un poco, no te digo sapo de otro pozo para usar el término argentino, pero apabullada, pero poquito. Menos apabullada se te veía en la entrega del premio Carlos Fuentes. Ahí se me veía muy contenta. México, con el presidente al lado. ¿Qué te dijo Obrador? El presidente, lo que pasa es que le dije, yo hace un año estuve acá mismo, era muy emocionante. Además la cosa Fuentes, y Silvia Lemos, a quien quiero tanto, ¿no? Estoy tan agradecida. Me habían dado la medalla de oro Carlos Fuentes unos días antes, en la Feria del Libro de Guadalajara, cuando abrí el Salón Literario. Y
Y le dije, pensé que yo hace un año estuve acá en el Zócalo, en este mismo Zócalo, viendo su toma de posesión, porque yo estaba en Tepoztlán y unas amigas me invitaron justamente en Nuca Bimer, habían alquilado unas habitaciones del hotel frente al Zócalo, el hotel de la Ciudad de México, para verlo desde allí. Fue tan emocionante porque hizo una ceremonia indígena. Eso me llegó al corazón de una manera muy particular, pero todo ese mundo indígena es lo que a mí más me atrae. Por eso te digo que me interesa más América quizá que Europa. Por supuesto. Por esos mundos interiores, extraños y que laten no en la superficie. Hablando, Luisa, si me permites, de la actualidad, acabas de publicar una novela que con el título de Fiscal muere atraviesa los tiempos de la pandemia de la mano de tu excomisario Masachesi, o Masachesi, ¿cómo lo llamas? Masachesi. Porque viste que él lo escribe Masachesi, así como se pronuncia en castellano, porque su padre transformó la ortografía de Masachesi italiano, ¿no? Porque los argentinos le dirían Masacesos, le decían Masachesi, ¿no? Imagínate. Chesi no lo podían pronunciar. Es la primera novela que leo donde los personajes se vacunan contra COVID, además de manera clandestina casi. Bueno, hubo un caso, como es el excomisario que... la historia de este excomisario para mí fue extraordinaria, porque lo escribí en un cuento que está dentro, que después se incorporó a la novela, y ahí quedó. Nació este excomisario en un cuento. Es un excomisario culto que le interesa el arte, que le interesa la cultura, una rara avis total en los ciencia ficción, estos, ¿no? ¿No es ciencia ficción? No, es ficción. Sí, Es ficción. Parecería ciencia ficción, pero es ficción pura, leche y derecha. Y entonces ahí quedó. Y una mañana me despierto con el comisario habiendo resuelto el caso tan controversial. Controversial porque quieren, porque no debería ser controversial, de la muerte del fiscal Nisman, que evidentemente es un suicidio dentro de un baño cerrado, él está tapando la puerta, las puertas estaban trabadas por dentro, el departamento estaba solo, no hay nada, y toda la oposición y toda la ultraderecha mundial, porque eso lo ves en todos lados, decide que es un asesinato, arman toda una comedia infernal, cambia el gobierno, ¿no? Logran derribar a este gobierno, bueno, en las elecciones, no esperan las elecciones y eso les sirve para ir mucha gente así indignada porque el fiscal había hecho una denuncia contra la presidenta. Una denuncia que no se podía sostener por ningún lado. Entonces, aparentemente se suicidó desesperado porque no iba a poder sostener la denuncia en el Congreso. Él no soñaba con ir al Congreso, le iban a llevar. En fin, es muy compleja la historia. Y de golpe me llega eso mañana. ¿Cómo pudo haber sido la muerte solitaria de este hombre, pero involuntaria? Un suicidio involuntario porque le tienden una trampa desde los altos poderes para llevarlo a que se mate, pues se lo quieren sacar de encima, pues ya no le sirve más. Le sirvió durante años y lo coimearon, le pagaron un montón de dinero, se descubrió después, pero a ella no le sirve más. Además porque se adelanta a hacer la denuncia cuando todavía no está bien armada. Y es una trama muy, muy, muy inteligente de parte de Masachesi. Entonces uno se asombra de ver cómo ese personaje que nace, crece, cobra vida propia y actúa por su cuenta y llega a esas conclusiones para mí brillantes. Pero después me costó mucho llevarlo a él a que lo pueda contar. Entonces toda la novela va desarrollando como este excomisario que lo han jubilado tempranamente. Después se da cuenta que lo jubilaron para sacárselo de encima. Esa deducción, que es muy posible, no les conviene para nada a los altos poderes argentinos, sobre todo a la policía de la ciudad, que siempre está en manos, hasta aún hoy, de la ultraderecha. Entonces, hay todo un desarrollo de la novela, las cosas que... Entonces le encuentra pequeños casos como este del vacunador trucho, del falso vacunador, que él resuelve, pero tampoco no puede ir a la policía a denunciarlo porque se ríen de él, porque lo tratan de fantasioso. Entonces, sí, eso está jubilado, no es agradable. Está jubilado, pero forzosamente. Para él se sintió al principio que lo premiaban, después se da cuenta que no, que se lo sacaron de encima. Quien no está jubilada es Luisa Valenzuela, sigues trabajando. Luisa Valenzuela, desgraciadamente, es injubilable, porque ya tengo edad, ¿no? Para jubilarme 3 veces. Imagínate, sigue. Ya cumpleaños, otra un poco más, el viernes, imagínate tú. Te esperamos para la edición de tu próxima novela. Sí. En fin, pues ya lo saben. Los libros de Luisa Valenzuela, La mirada horizontal,
y también Fiscal Muere han sido editados por Marea, La mirada horizontal, y Interzona, si no me equivoco, Fiscal Muere. Muchísimas gracias, Luisa, por haber estado aquí Muchísimas con gracias a nosotros, vos, Jordi por haber Batallé. contado cosas tan interesantes. Y también permíteme que salude también a nuestros realizadores, que hoy han sido Jeremy Besset y Vanessa Loiseau, quienes se han ocupado de la realización del programa. Y permíteme también que salude a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, que emite desde Montevideo, en Uruguay, y también de la cadena Canal Suma de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en tu querido Maravilloso, México. que reciban también mis saludos, ya que estamos. Ahí se los mandamos. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.